Bienvenidos y bienvenidas a Cartas de Desamor y Dignidad. Esta es una investigación de Agenda Propia Nicaragua con el fin de aportar a la memoria colectiva y rescatar las historias de exiliadas para contribuir a la denuncia internacional, con lo que se busca asegurar la participación diversa de mujeres y se amplía la cobertura sobre derechos humanos y género. Navegamos hoy por el complejo territorio emocional del exilio forzado, una experiencia que comienza con el desamor a la patria y se transforma en un largo y doloroso duelo. La resistencia cívica se paga con la persecución, a menudo bajo la máscara legal del lawfare. Para muchas, en Centroamérica, el destierro no solo es la pérdida de una vida, sino enfrentarse a una doble o triple discriminación en el país de acogida. Es vital que sus voces no se pierdan. Con su permiso, escuchemos el testimonio de quienes se han negado a callar para reconstruir comunidad y recuperar el poder de sus futuros. Desde un lugar que no es su casa, pero donde su voz aún resuena, esta carta es un clamor de justicia que viaja en el dolor de la distancia. Hoy, una defensora nicaragüense nos confía la verdad cruda del exilio. Esto es la patria arrebatada. Cuando me exilié, no estaba clara de qué significaba exiliarse, ni cómo se sentía. Me exilié porque me sentí obligada y tenía mucho miedo de seguir estando en Nicaragua frente a toda la ola de represión y violencia que ejerce la actual dictadura instaurada contra cualquier persona opositora. Sentí mi vida en peligro y la de mis hijos, así que tomé la decisión de salir del país. Ha sido una experiencia sumamente difícil. Estuvimos en un programa de acogida y al trasladarnos a otro territorio fue como vivir otro exilio cuando apenas estábamos adaptándonos después de 9 meses. Después de todo lo difícil que ha sido esto de exiliarse, y paradójicamente una de las cosas que reconforta es estar en este territorio y no sentirse sola porque te das cuenta de que somos muchísimas más. El exilio no solo es distancia geográfica, sino un limbo constante. Creo que en el ámbito laboral ha sido una de las cosas que más difíciles ha sido adaptarte, insertarte, sentirte reconocida, porque bueno, la verdad es que cuando llegamos las únicas oportunidades laborales que parecen haber para las mujeres migrantes en particular es el tema de los cuidados, la limpieza. No solamente es que no te den la oportunidad de trabajar, es que siempre se está pensando que en realidad no sabes hacer más que limpiar y cuidar personas. También yo como mujer lesbiana tengo que decir que me ha costado mucho sentirme parte de los espacios LGBT de este territorio, porque hay lugares donde pareciera que solo se me pide que sea lesbiana y es sumamente difícil porque bueno, yo soy muchísimo más que eso. En un espacio donde hay un montón de mujeres lesbianas, europeas, blancas, con comentarios racistas o xenófobos, yo no puedo dejar de ser la migrante que soy y la negra. Y no puedo sentirme cómoda en ese lugar que aunque están esas que se parecen a mí, también distan muchísimo de parecerse a mí en realidad. Siempre diré que aquí soy la negra que nunca fui en mi país. Esa sensación de que se te apartan en el autobús cuando te subís, que entras a una tienda y te persiguen. Pero el peligro que la obligó a cruzar fronteras no fue su identidad sexual, fue una verdad más profunda que se remonta al estallido popular de 2018. Lucha porque yo no le sirvo muerta a ningún país y menos a mi familia. Sin embargo, el hecho de que la represión se incrementara y que se empezó la persecución política, particularmente en mi barrio, ¿verdad? El hecho de que se nos acusara de algunas cosas de las que nunca fuimos partícipes, pero que nos hacían ver como malhechoras, y además el discurso continuo, persistente y casi legítimo de que quienes estábamos en oposición a esa dictadura pues éramos financiados por la CIA, también nos convirtió en el enemigo en común en nuestros territorios para nuestros vecinos e incluso
en las mismas familias, ¿verdad? Porque muchas nos tuvimos que confrontar con familiares que son afines al gobierno y que eso eventualmente incluso representó peligro para nosotras, para la seguridad. El hecho de que ni las familias fueran espacios seguros precisamente porque estaban confrontadas entre quienes apoyaban a la dictadura y quienes estaban en contra. Yo en mi barrio, inclusive mi hijo que tenía 10 años, recibió amenazas por parte de vecinos y una cosa que le decían era que pues que a mí me iban a echar presa por terrorista, ¿verdad? Incluso la seguridad de mi hijo estuviese en peligro fue una de las razones por las que también me obligó a salir. Paradójicamente yo como una mujer lesbiana tengo que decir que no fue mi identidad sexual la que me expuso estando en territorio nicaragüense, ¿verdad? Sino ser una opositora al régimen. En el exilio la lucha sigue siendo motor. El trabajo, el activismo y la comunidad se convierten en el ancla para levantarse. Tengo que reconocer que gracias a mi trabajo en los movimientos sociales, primero que todo desde ese espacio político con el que tenía vínculo desde Nicaragua, que es Artemisa y que me ha permitido seguir existiendo en este otro territorio, pues me dio y me ha sustentado en términos políticos. Y luego el hecho de que ahora pues trabajo para el movimiento de mujeres migrantes de Extremadura, pues eso también me ha dado en el fondo un privilegio acompañar a otras mujeres migrantes. Creo que es un privilegio del que me siento muy orgullosa. Además es un trabajo que amo. El exilio sigue doliendo. Yo creo que con el tiempo se va transformando, no sé en qué. No sé si en olvido, en cicatriz o va perdurando como otra vivencia, pero evidentemente no somos las mismas que llegamos. Incluso la interpretación de lo que significaba, de lo que iba a significar o de lo que significa migrar para nosotras en este momento de la vida, después de casi 7 años de exilio, representa otra cosa. Intentar no darle valor al exilio después de tanto sacrificio que ha significado para nosotras como familia, para mis hijos como infancia, que han perdido de crecer rodeados de la familia, de las tías, las abuelas, las primas, los vecinos, los amigos de infancia, que con el exilio, en el intento por protegerlos, pues le hemos robado. La dignidad queda. Agradecemos el testimonio de Tania Guías, activista lesbiana feminista. El desprecio a la justicia y la persecución de líderes cívicos es una táctica en la región. Pasemos a la lucha de una defensora en Guatemala, cuyo caso revela el peligro de la lawfare contra la sociedad civil. Guatemala atraviesa una crisis democrática. Se criminaliza a defensores de derechos humanos, funcionarios independientes y oposición. Esta persecución, llamada lawfare, es el uso indebido de la ley para aniquilar al enemigo interno. Carmen Rosa de León Escribano Schlauter es defensora de derechos humanos y ha sido víctima de esa estrategia desde 2022. Exdirectora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES y voz visible contra la impunidad y la cooptación de las instituciones, lideró Alianza por las Reformas, que reunía a más de 30 organizaciones civiles. Su labor molestó al expresidente Giammattei. Ella narra su persecución y el impacto del exilio, especialmente para las mujeres. Tal vez te voy a hablar más por lo que entiendo de la perspectiva emocional que se tiene como mujer y como en el exilio, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero es, sobre todo cuando se utiliza la justicia, o sea, la ley, digamos, no se puede decir ley, pero pero que compartimos con varios de los casos de los exilios centroamericanos, es la utilización de la parte legal para perseguirte. Y sobre todo, digamos, en mi caso, que
que pues había hecho una campaña muy fuerte en contra de la corrupción con el gobierno anterior, y realmente el motivo de mi persecución fue porque impedí desde varios espacios que ellos pudieran tomar control de algunas, digamos, específicamente de una banca en Guatemala. Para mí lo que fue más duro fue, después de haber estado tantos años dedicada a las luchas civiles y a las denuncias y al trabajo, digamos, en contra de la corrupción, de repente ves tu nombre manchado y además manejado sin ninguna prueba y con un afán de destrucción. Pues manchado por la gente que supuestamente debería defender la ley, y lo que hace es amenazarte y además pues acusarte públicamente de hechos de corrupción pues que no tienen ningún fundamento. Y eso quizás para mí fue lo primero más violento. O sea, no solo menos mal yo no estaba en ese momento en Guatemala, porque el allanamiento, si no hubiera terminado iban con orden de aprehensión para mí. Pero yo estaba presentando mi tesis doctoral acá en España y por eso pues ya me quedé acá. Pero sí es una sensación terrible, ¿verdad? Porque te sientes como que no tienes posibilidad de defenderte, tu nombre sale y está en boca pues de las noticias, y realmente esa quizás es uno de los principales elementos, digamos, de angustia que te dan en un primer momento. No digamos si yo hubiera tenido que pasar por todo el proceso de privación de libertad. De repente empecé a sentir que mucha gente, o uno es mucho más sensible pensando que la gente piensa mal de ti, que a lo mejor piensan que es cierto, ¿verdad? Y que por eso pues estás siendo perseguida y acusada, ¿no? Entonces yo creo que eso incluso ahí es donde encontré pues mucho eco, a lo mejor en algunas organizaciones que sí me apoyaron, y de hecho pues yo estaba en la junta directiva de algunas organizaciones internacionales y ellos me apoyaron pues para no creer en una primera instancia la denuncia, porque eso me hubiera llevado a tener que renunciar incluso por las acusaciones a mi rol que tenía en varias organizaciones internacionales, y ahí encontré por lo menos el criterio y el apoyo de la gente de la organización para no pedirme la renuncia. Otras organizaciones, sin embargo, también, o redes en las que yo estaba, pues de repente estaba yo invitada a un foro y cancelaron mi participación diciendo que no se iba a tocar el tema de Guatemala y tal, ¿no? Entonces sí, ahí vas sintiendo cómo pues depende del escenario, alguna gente pues te abandona, ¿verdad? O lo cree o te genera la duda, y otros pues te apoyan. El caso de Carmen Rosa no es aislado. El patrón de agresión en el país se enfoca con especial encono contra las líderes, exfuncionarias y defensoras de derechos humanos. Han sido perseguidas y empujadas al exilio, lo cual se ha intensificado. Hay un estudio que se hizo en México sobre el exilio centroamericano y sobre el exilio guatemalteco, y en el caso guatemalteco pues más del 50% del exilio somos mujeres. Y esto me ha llevado un poco a meditar y analizar, digamos, cómo afecta el exilio en una forma diversa a las mujeres. Y creo que en parte es porque, a pesar de existir algunos núcleos de apoyo y de ayuda en algunos territorios, también es cierto que se reproducen pues los esquemas de discriminación y machismo que existen en nuestros países, pues se repiten también durante el exilio. Además de que en el caso de las mujeres, pues la mayor parte son cuidadoras o de madres o de hijos, y entonces pues eso también tiene una repercusión digamos directa sobre el rol que se tiene que jugar por parte de las mujeres en cuanto a su rol de cuidadora y el hecho de que
muchas de ellas pues tienen que velar aún por el mantenimiento de los hijos o estar separadas de los hijos y por lo tanto dejárselos a algún familiar. Es decir, pero realmente mi vida, o sea, cambia absolutamente tu vida, ¿verdad? De tener pues un trabajo, tener una intención diaria, tener compromisos, tener una vida pública, tener la posibilidad de comunicación con toda la gente que ha sido tu amiga o que es tu compañera de trabajo, o sea, tienes una vida hecha realmente en el país y de repente te arrancan de esa vida y tienes que empezar en un mundo donde a lo mejor tienes algún conocido, pero que realmente ni siquiera saben quién eres, no te valoran, ¿verdad? O sea, no es lo mismo estar en Guatemala que estar en España, y a pesar pues que ya en 3 años pues yo ya tenía una red de amigos acá porque había estudiado acá en mi primer exilio, pero sí no es lo mismo, ¿verdad? O sea, creo que hay una sensación de que estás solo sobreviviendo y que no tienes un sentido, ¿verdad? Para seguir, o sea, de una actividad que tienes intensa. El exilio afecta a la estabilidad, duele que personas del entorno se alejen por miedo a la persecución. Continuemos con el testimonio de Carmen Rosa, adentrándonos en la desolación y la necesidad de recuperar el poder de decisión. Es una desolación el estar no tienes ni con quién ir a tomar un café o tu única... El sustento es poder hablar por teléfono con las facilidades ahora de los medios de comunicación, que sería terrible. Yo en mi primer exilio no existía esto. Claro, yo era joven y no tenía, tenía muchas cosas que hacer por delante, entonces eso no me afectó tanto, pero ahora pues te ves en que tienes que llamar a la gente y a lo mejor la gente estás en otro horario y entonces también la gente no te pueda poner atención porque están en horario laboral y tú ya estás aquí descansando, ¿no? Entonces, pues todo eso creo que lleva mucho a veces al aislamiento. En el caso del exilio tampoco tienes un futuro, o sea, no tienes una temporalidad. Piensas que van a ser 2 meses, 3 meses, después te das cuenta que van 1 año, van 2 años y entonces tampoco tienes no es algo que tú hayas decidido estar en un país porque tienes un objetivo, sino simplemente tu objetivo a lo mejor es regresar. Esa sensación de que tú no eres dueña de tu destino y quizás esa es lo que más cuesta, tal vez una de las cosas que más cuesta en el exilio, porque al final tú estás por decisiones de otros, venganzas de otros, estás maltrecho, estás acosado, porque tu capacidad de decisión es decidir sobre el día a día, decidir sobre lo que tienes inmediato, pero tú no tienes una posibilidad de hacer una hoja de ruta de tu vida. Porque ni sabes que ni siquiera vas a estar, no te vas a adaptar, ¿verdad? O no vas a hacer, no hay una inclusión posible ya o sea, no puedes plantearte empezar desde nada, desde cero. El exilio también genera la necesidad de reconstruir la comunidad y el activismo. Las personas empujadas al destierro son gente de liderazgo y voz activa. Es crucial que logren seguir incidiendo. La defensora de derechos humanos reflexiona de la urgencia de mecanismos que ayuden a superar la soledad y la discriminación, que incluso se replican en los espacios de acogida. Y a mí me gustaría mucho que se pudiera hacer una red de mujeres en el exilio, porque sobre todo necesitas una red de cuidados, una red para hablar con gente, que entender qué te pasa y qué le está pasando a otros, que no eres la única. Y entonces yo sí creo que hay mucha necesidad de tener unas redes de cuidado, de apoyo,
y de intercambio de experiencias que el mismo exilio no te permite, y a lo mejor por seguridad alguna gente no quiere aparecer. Creo que también es necesario, no es como los exilios de los años 80, donde había muchas redes de apoyo en Europa, en otros países. Ahora no existe eso, y entonces también creo que es importante para aquellos, porque además quienes han salido al exilio, quienes nos han empujado al exilio, solemos ser personas que tenemos un liderazgo, que tenemos una voz en nuestros países, y precisamente por eso nos están sacando. Entonces, ¿cómo poder seguir con esa voz volviendo a comunicar con tus territorios y las mujeres en los territorios? Y creo que eso también es otra necesidad que no se ha percibido, ¿verdad? De cómo poder volver a ser influyente, poder volver a incidir, poder volver a compartir con otras redes de mujeres que todavía permanecen en el país. Todavía hace falta este rompecabezas del exilio centroamericano, hace falta unificarlas. Son nacionalidades sin fronteras y que deberíamos estar en esa perspectiva trabajando. La dignidad nos exilia, impulsa a tender nuevas redes de cuidado, transformar el aislamiento y exigir el derecho al propio futuro. La resistencia es la única forma de recuperar el poder que jamás se debió perder. Cerramos este segundo ciclo de Cartas de Amor y Dignidad, reafirmando que no hay frontera que pueda callar la verdad de quienes se han negado a ser borradas. Narradora Tamara Morales.